Mateo capítulo 11, comentario de William MacDonald. Parte B. Ayes sobre las ciudades no arrepentidas de Galilea. Capítulo 11, versículos 20 al 24. Versículo 20 dice: Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: Un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. No ha habido jamás ciudades más privilegiadas que Corazín, Betsaida y Capernaum. El encarnado Hijo de Dios había caminado por sus polvorientas calles, había enseñado a sus favorecidas poblaciones y llevó a cabo la mayor parte de sus milagros dentro de sus murallas. Frente a esta evidencia abrumadora, habían rehusado tercamente arrepentirse. No es extrañarse, por tanto, que el Señor pronunciase la más solemne condenación sobre ellas. Versículo 21 dice: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Comenzó con Corazín y Betsaida. Estas ciudades habían oído los amantes llamamientos de su Salvador y Dios, pero obcecadamente lo rechazaron. Su mente pasó a las ciudades de Tiro y Sidón, que habían caído bajo el juicio de Dios por su idolatría y maldad. Si hubiesen tenido el privilegio de ver los milagros de Jesús, se habrían humillado en el más profundo arrepentimiento. En el día del juicio, por tanto, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que Corazín y Betsaida. Versículo 22 dice: Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Las palabras habrá más tolerancia en el día del juicio indica que habrá grados de castigo en el infierno, lo mismo que habrá grados de recompensa en el cielo, como dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 al 15. ¿Qué dicen? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El pecado que realmente lanza a los hombres al infierno es su rechazo a sujetarse a Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 36b, que dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero la hondura de los sufrimientos en el infierno está relacionada con los privilegios menospreciados y con los pecados practicados. Versículo 23 y 24 del capítulo 11 dice: Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Pocas ciudades habían sido tan favorecidas como Capernaum. Vino a ser el hogar de Jesús después de haber sido rechazado en Nazaret, capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9, versículo 1 refiere: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y algunos de sus milagros más extraordinarios, que constituían evidencias irrefutables de su condición de Mesías, fueron efectuados allí. Si la vil Sodoma, la capital de la homosexualidad, hubiese tenido este privilegio, se habría arrepentido y habría sido perdonada,
pero el privilegio de Capernaum era mayor. Su población debería haberse arrepentido y haber reconocido estar bien dispuesta al Señor, pero Capernaum dejó pasar el día de su oportunidad. El pecado de perversión de Sodoma era grande, pero no hay pecado mayor que el que cometió Capernaum de rechazar al Hijo de Dios. Por ello, Sodoma no será castigada tan severamente como Capernaum en el día del juicio, levantada hasta el cielo en cuanto a su privilegio. Capernaum será abatida hasta el Hades en juicio. Sí, así es. Si así es con Capernaum, cuánto más cierto no será de aquellos lugares donde abundan las Biblias, donde se difunde el Evangelio y donde bien pocos, por no decir ninguno, tienen excusa. En los días de nuestro Señor había en Galilea 4 ciudades importantes: Corazín, Betsaida, Capernaum y Tiberíades. ¿Cuál ha sido el resultado? La destrucción de Corazín y Betsaida ha sido tan completa que se desconocen sus emplazamientos exactos. El de Capernaum no es seguro. Tiberíades sigue en pie. Este notable cumplimiento de la profecía es una evidencia adicional de la omnisciencia del Salvador y de la inspiración de la Biblia. La reacción del Salvador ante el rechazo. Capítulo 11, versículos 25 al 30. Versículos 25 y 26 dice: En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Las 3 ciudades de Galilea no tenían ni ojos para ver ni corazón para amar al Cristo de Dios. Él sabía que la actitud de ellos era solamente un anticipo del rechazo que iba a sufrir a mayor escala. ¿Cómo reaccionó ante la dureza de ellos? No con amargura, ni con cinismo, ni rencor. Lo que hizo fue elevar su voz en acción de gracias a Dios, por cuanto nada podía frustrar sus propósitos soberanos. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las revelaste a los niños. Deberíamos evitar 2 posibles malos entendidos. En primer lugar, Jesús no estaba aquí expresando agrado en el inevitable juicio que se cernía sobre las ciudades de Galilea, y en segundo lugar, no implicaba que Dios hubiese privado arbitrariamente de la luz a los sabios y a los entendidos. Estas ciudades habían tenido todas las oportunidades posibles para aceptar al Señor Jesús. Rehusaron deliberadamente someterse a Él. Cuando rehusaron la luz, Dios les privó de la misma, pero los planes de Dios no fracasarán. Si la intelectualidad no cree, entonces Dios revelará a su Hijo a corazones humildes. Él colma de bienes a los hambrientos y a los ricos despide con las manos vacías. Lucas capítulo 1, versículo 53 dice: A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Los que se consideran demasiado sabios y entendidos para necesitar a Cristo caen en una ceguera judicial, pero aquellos que admiten su falta de sabiduría reciben una revelación de aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo 2, versículo 3, que dice: En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Jesús agradeció al Padre por ordenar que si algunos no lo querían aceptar, otros lo harían. Frente a una titánica incredulidad, encontró consolación en el plan y propósito de Dios, que nada ni nadie podría derrotar. Versículo 27 dice: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
Todas las cosas le habían sido entregadas por su Padre. Esta sería una pretensión llena de presunción por parte de cualquier otra persona, pero en boca del Señor Jesús es una sencilla declaración de la verdad. En aquel momento y frente a una creciente oposición no parecía que estuviese él al control. Sin embargo, así era. El programa de su vida estaba moviéndose de manera irresistible hacia un eventual triunfo lleno de gloria. Nadie conoce perfectamente al Hijo sino al Padre. Hay un incomprensible misterio acerca de la persona de Cristo. La unión de la deidad y de la humanidad en una sola persona suscita problemas que dejan perpleja a la mente humana. Por ejemplo, hay el problema de la muerte. Dios no puede morir. Sin embargo, Jesús es Dios y Jesús murió, y sin embargo su naturaleza divina y humana son inseparables, de modo que aunque le podemos conocer, amar y confiar en Él, hay un sentido en el que solo el Padre puede en verdad comprenderle. Misterio grande para todos es lo que siempre eres en tu propio ser. Tu nombre, que es el Hijo, solo Dios, el Padre tuyo puede comprender. Digno, oh Cordero de Dios, eres tú. Doblaos rodillas al Señor Jesús. Josías Condar. Y ninguno conoce perfectamente al Padre sino el Hijo. También el Padre es inescrutable. En último término, solo Dios es suficientemente grande para comprender a Dios. El hombre no le puede conocer mediante su propia fuerza o intelecto, pero el Señor Jesús puede revelar y revela al Padre a aquellos a quien Él quiere. Todo el que viene a conocer al Hijo viene también a conocer al Padre, como dice en Juan capítulo 14, versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Sin embargo, tras haber dicho todo esto, hemos de confesar que al tratar de explicar el versículo 27 nos encontramos con verdades demasiado altas para nosotros. Vemos como en un espejo oscuramente. Ni siquiera en la eternidad podrán nuestras mentes finitas apreciar plenamente la grandeza de Dios ni comprender el misterio de la encarnación. Cuando leemos que el Padre es revelado solo a quienes el Hijo ha querido hacerlo, podríamos sentirnos tentados a pensar en una selección arbitraria de unos pocos favorecidos. El siguiente versículo nos guarda de una interpretación así. El Señor Jesús hace una invitación universal a todos los fatigados y cargados a que acudan a Él para hallar el reposo. En otras palabras, aquellos a los que Él escoge revelar al Padre son aquellos que confían en Él como Señor y Salvador. Al examinar esta invitación de ternura infinita, recordemos que fue hecha después del craso rechazo de Jesús por parte de las favorecidas ciudades de Galilea. El odio y la terquedad humana no podían apagar su amor y gracia. Como ha dicho a J. McLean, aunque la nación de Israel está moviéndose hacia la tragedia del juicio divino, el Rey en su palabra final abre de par en par la puerta de la salvación personal y de esta manera demuestra que es un Dios de gracia incluso en el umbral del juicio. Versículo 28 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid. Venir significa creer, como dice Hechos 16, versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Recibir. Juan capítulo 1, versículo 12, que dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Comer. Juan capítulo 6, versículo 35, que dice: Jesús le dijo: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Beber. Juan capítulo 7, versículo 37.
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mirar. Isaías capítulo 45, versículo 22 dice: Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Confesar. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Dice: En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Oír. Juan, capítulo 5, versículo 24 y 25, que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Entrar por una puerta. Juan capítulo 10, versículo 9, que dice: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Abrir una puerta. Apocalipsis 3, versículo 20, que dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tocar el borde de su manto. Mateo capítulo 9, versículo 20 y 21, que dice: Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Y aceptar el don de la vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor. Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice: Porque la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Venid a mí. El objeto de la fe no es una iglesia, ni un credo, ni un clérigo, sino el Cristo viviente. La salvación está en una persona. Aquellos que tienen a Jesús son tan salvos como Dios los pueda salvar. Todos los que estáis fatigados y cargados, a fin de acudir de veras a Jesús, la persona tiene que admitir que está cargada con el peso del pecado. Solo los que reconocen que están perdidos pueden ser salvados. La fe en el Señor Jesucristo es precedida por arrepentimiento para con Dios. Y yo os haré descansar. Observemos que el descanso aquí es un don, es inmerecido de balde. Se trata del reposo de la salvación que viene de llegar a ser consciente de que Cristo consumó la obra de la redención en la cruz del Calvario. Es el descanso de la conciencia que sigue al darse cuenta de que la pena por los propios pecados ha sido satisfecha una vez por todas y que Dios no volverá a demandar su pago. Versículo 29 dice: Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En los versículos 29 y 30 la invitación cambia de la salvación al servicio. Llevad mi yugo sobre vosotros. Esto implica someterse a su voluntad, entregarle el control de la vida, como dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
y aprended de mí. Al reconocer su señorío sobre todas las áreas de nuestras vidas, Él nos instruye en sus caminos. Que soy manso y humilde de corazón. En contraste a los fariseos que eran duros y orgullosos, el verdadero maestro es gentil y humilde. Todos los que llevan su yugo aprenderán a tomar el puesto más humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí no se trata del reposo de la conciencia, sino del reposo de corazón, que se encuentra al tomar el puesto más humilde delante de Dios y del hombre. También es el reposo que uno experimenta en el servicio de Cristo cuando deja de tratar de ser grande. Versículo 30 dice: Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque mi yugo es cómodo y mi carga ligera. Aquí tenemos de nuevo un acusado contraste con los fariseos. Jesús dijo de ellos: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mateo capítulo 23, versículo 4 dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El yugo de Jesús es fácil, no causa rozaduras. Alguien ha sugerido que si Jesús hubiese tenido un anuncio fuera de su taller de carpintería, habría podido decir yugos bien ajustados. Su carga es ligera. Esto no significa que no vaya a haber problemas, pruebas o dolores en la vida cristiana, pero sí que significa que no habremos de llevarlos o sobrellevarlos en solitario. Estamos enyugados con uno que da la suficiente gracia para cada tiempo de necesidad. Servirle no es esclavitud, sino una libertad perfecta. Dice J. H. Jowett: el error fatal para el creyente es tratar de llevar la carga de la vida en un solo collar. Dios nunca tuvo el propósito de que el hombre llevase su carga a solas. Por ello, Cristo solo trata en yugos. Un yugo es un arreo para dos cuellos y el Señor mismo pide ser uno de los dos. Quiere compartir las labores de cualquier amargante tarea. El secreto de la paz y de la victoria en la vida cristiana se encuentra en quitarse el agotador collar del yo y aceptar el relajante yugo del Maestro. Fin del capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Comentario de William MacDonald.